El anuncio realizado por Manuel Adorni, vocero del presidente Javier Milei, representa un nuevo salto en la ofensiva neoliberal, represiva y xenófoba contra la clase trabajadora argentina, y en particular contra sus sectores más vulnerables, los inmigrantes. Bajo el pretexto de ordenar el país y proteger al ciudadano argentino, se avanza en una peligrosa línea de exclusión social, criminalización de la pobreza y consolidación de un Estado policial al servicio del capital. La reforma como herramienta de exclusión. La nueva reforma migratoria, anunciada mediante un decreto de necesidad y urgencia, plantea restricciones más severas para obtener la residencia, además de facilitar la expulsión de migrantes por una mayor variedad de delitos. Esta medida no es nueva. Reedita la política impulsada durante el gobierno de Mauricio Macri con el DNU 70/17, promovida también por la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Se trata de una continuidad reaccionaria que utiliza la inmigración como chivo expiatorio para justificar medidas represivas y construir un enemigo interno. Criminalizar la inmigración, disciplinar a los trabajadores, la figura del malandro, ocupa u oportunista, que Adorni menciona en sus discursos, no es casual. Es parte de una narrativa clásica de la burguesía en crisis: culpar al extranjero pobre por los efectos de la propia política capitalista. Mientras el gran empresariado fuga capitales, evade impuestos y obtiene subsidios millonarios, se señala al migrante por usar un hospital o acceder a una universidad. La reforma sirve así para dividir a la clase trabajadora, fomentar el odio étnico y desviar el descontento social. La salud y la educación, mercancías en el mercado neoliberal. La eliminación de la gratuidad de la atención médica para extranjeros no residentes y la autorización para que las universidades públicas cobren aranceles son pasos concretos hacia la mercantilización total de los derechos sociales. El gobierno no oculta su lógica. Se trata de ahorrar y financiar instituciones a través del cobro, en lugar de garantizar derechos universales. La experiencia en Salta, donde se redujo en un 95% la atención a extranjeros, es presentada como un logro. ¿Pero qué significa esto? Que miles de personas quedaron sin atención médica, sin importar si eran mujeres embarazadas, niños o trabajadores precarizados. El ajuste cae sobre los más pobres, no sobre los de arriba. Mientras se le niega el acceso a un hospital a un trabajador inmigrante, se condonan impuestos a grandes empresarios, y se mantiene un sistema de deuda fraudulenta con el Fondo Monetario Internacional. Es el mismo Estado que recorta salud, educación y subsidios, mientras transfiere riqueza a bancos y monopolios. El ajuste no es neutro, tiene clase. Y en esa lógica, los migrantes son el primer blanco porque son los más precarizados, los menos organizados y los más expuestos. De la persecución al inmigrante al Estado policial. La facilidad con la que se podrá expulsar a personas por flagrancia, documentos apócrifos u otras causas difusas abre la puerta a un uso arbitrario de la ley. Esto no se detendrá en los inmigrantes. Como toda política represiva, se extenderá. Hoy contra el extranjero, mañana contra el piquetero, el sindicalista, el estudiante o el que proteste. Es una prueba de laboratorio para instalar un régimen de vigilancia y control social más amplio, necesario para aplicar el brutal ajuste económico sin resistencia organizada. Una reforma funcional al capital y al imperialismo. Estas medidas no son solo ideológicas, son también funcionales al modelo económico que Milei defiende. En un país subordinado al FMI y con una economía en recesión, se necesita debilitar a la clase trabajadora, dividirla, fragmentarla y disciplinarla. Impulsar la xenofobia permite desviar el foco de los verdaderos responsables de la crisis. El capital financiero, los grandes grupos económicos, los especuladores y los gobiernos que han administrado sus intereses. La respuesta desde una perspectiva marxista. Estas medidas atacan a los inmigrantes hoy porque son el eslabón más débil de la cadena. La única salida es una respuesta unificada de la clase obrera, argentina y migrante, que supere las divisiones étnicas o nacionales y confronte al enemigo común. El sistema capitalista que genera explotación, miseria y represión. Por la unidad de clase y la solidaridad internacionalista, las organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y de izquierda deben rechazar esta reforma en su conjunto. No puede haber medias tintas frente a un gobierno que criminaliza la pobreza
y mercantiliza los derechos. La lucha contra esta reforma debe inscribirse en una perspectiva más amplia. La necesidad de construir una alternativa socialista, obrera e internacionalista que enfrente el régimen capitalista. Solo con una Argentina socialista, bajo el control de la clase trabajadora, se podrán garantizar derechos reales para todos, sin importar la nacionalidad, y poner fin a esta ofensiva reaccionaria que solo beneficia a los de arriba. El papel de Patricia Bullrich y la doctrina del enemigo interno. Detrás de esta reforma no solo está Milei y su gabinete económico, también se destaca la figura de Patricia Bullrich, arquitecta de una doctrina represiva que se ha ido refinando desde su paso por el gobierno de Macri. Su concepción de la seguridad se basa en identificar enemigos internos, primero los mapuches, luego los piqueteros, ahora los migrantes, para justificar la expansión de poderes policiales, la vigilancia y el uso de la fuerza estatal contra la población. Esta lógica tiene claras raíces en los regímenes más autoritarios del siglo XX. Se construye una narrativa según la cual la inseguridad no es producto de la pobreza, la desigualdad o la falta de acceso a derechos, sino de elementos externos o subversivos que amenazan el orden. En este marco, el Estado actúa no como garante de derechos, sino como aparato de coerción para garantizar la estabilidad del capital. Lo que se impone es una política de militarización social al servicio del ajuste. El racismo como herramienta de dominación. El discurso oficial de Milei y su vocero Adorni se apoya en estereotipos racistas profundamente arraigados. Se presenta al inmigrante, especialmente al proveniente de países limítrofes como Bolivia, Paraguay o Perú, como una carga para el sistema o como un potencial delincuente. Esta operación ideológica cumple un doble objetivo. Por un lado, naturaliza la exclusión. Por otro, impide la unidad de clase entre nativos y migrantes. El racismo, en este contexto, no es solo una cuestión cultural o individual. Es una herramienta política del capital para dividir a los explotados y perpetuar la explotación. Frente a ello, el internacionalismo proletario no es una consigna abstracta, es una necesidad concreta. Solo una clase trabajadora unida, sin distinción de nacionalidad, puede derrotar a un Estado que reprime a los más vulnerables para proteger a los poderosos. Por el derecho universal a la salud, la educación y el trabajo. El acceso a la salud y la educación no puede depender de la nacionalidad ni del estatus migratorio. Son derechos básicos que deben garantizarse a toda la clase trabajadora. La burguesía busca imponer la lógica de que el Estado no puede dar todo gratis, mientras entrega fortunas en exenciones impositivas y subsidios a las grandes empresas. Frente a eso, los marxistas defendemos un programa claro. Nacionalización sin indemnización del sistema privado de salud y educación, bajo control de trabajadores y usuarios. Derogación inmediata del DNU y de toda la legislación migratoria represiva. Plenos derechos laborales y sindicales para toda persona que viva y trabaje en el país, sin importar su nacionalidad. La reforma migratoria es solo una de las tantas aristas de un plan profundamente reaccionario. No se trata de errores de gestión, sino de un proyecto consciente para reestructurar la sociedad argentina en beneficio del capital financiero, los terratenientes y los grandes grupos económicos. El rol del Estado en este esquema es claro: garantizar con represión, si es necesario, que la clase trabajadora pague la crisis. Frente a ello, es necesaria una salida revolucionaria, una que no confíe en las instituciones del régimen ni en las variantes progresistas del capital. Una salida que plantee la necesidad de expropiar a los grandes capitalistas, romper con el FMI, instaurar un gobierno de trabajadores y poner la economía al servicio de las necesidades sociales, no del lucro privado. Solo un programa socialista puede garantizar una Argentina donde el inmigrante no sea perseguido y donde la riqueza sea distribuida en función del trabajo social y no del privilegio heredado.